Qué privilegio tenemos nosotros, mis amados hermanos, de que podemos reunirnos de manera libre, podemos reunirnos de manera soberana y adorar y glorificar y bendecir el nombre de Dios. Ya hemos orado, hemos cantado. ¿Qué nos resta? Nos resta recibir la palabra del Señor, atesorarla en nuestros corazones y después que salgamos de aquí, salir a cumplirla en el nombre de Jesús, predicándosela a otros para que ellos reciban lo mismo de nosotros. Abra su Biblia. Vamos a estar partiendo del libro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. El título del mensaje de hoy es Características de la fe que todos necesitamos. Características de la fe que todos necesitamos. Repito, partimos de Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Permítame compartirle la tesis, que es un pensamiento inicial que les doy para que ustedes vean cómo se desarrolla esa tesis después durante el mensaje. La tesis es, escuche bien, la fe que todo creyente necesita solo es fe verdadera y efectiva si al recibirla de Dios es sembrada en Cristo. Esa es nuestra tesis inicial. La fe que todo creyente necesita solo es fe verdadera y efectiva si al recibirla de Dios es sembrada en Cristo. Hablando de la fe, hay una fe que es natural, o sea, humana. Esta fe, todo ser humano sobre la faz de la tierra tiene esta fe, o sea, la fe natural, la fe humana. La fe humana o la fe natural, que es lo mismo, se nutre del conocimiento que nosotros tenemos y de las nociones que tenemos de las cosas. Les doy un ejemplo. Usted va a salir de su casa, de repente le dicen, toma el paraguas porque va a llover. Usted va, abre la puerta, mira al cielo, mira las nubes y dice, yo puedo irme porque no va a llover todavía. Eso es fe. Usted tiene fe basado en el conocimiento de las nubes que usted ha visto, que usted cree que no va a llover lo suficiente o no va a llover tan temprano y por ende usted se va basado en ese conocimiento que le hace tener fe en que no va a llover o que usted no se va a mojar porque no va a llover tan rápido. Esa es la fe natural. Como ya usted se da cuenta, la fe natural se alimenta, se basa, se sustenta en el conocimiento que tenemos de las cosas. La fe bíblica, la fe de la que estamos hablando, la fe de la que prediqué el domingo anterior y que está en el mensaje está en nuestras redes, que ya ustedes algunos han visto, han vuelto a ver, pues la fe bíblica, la fe de Dios, la fe de la que hablamos no es así, no es humana, no es natural. La fe de Dios, la fe bíblica es la fe que el Señor pone en nosotros de manera inicial para que podamos confiar en Cristo. Y una vez que nosotros creemos en Cristo, entonces, escuche bien, debemos sembrar esa fe en Cristo. No es fe humana, no es fe circunstancial, no es fe en las cosas, no es fe en lo que conocemos, no es fe en lo que estamos viendo, sino que es fe que viene de Dios y por ende al sembrarla en Cristo, ahora la fe se mantiene viva en Cristo. Como ya usted se habrá dado cuenta, la fe de la que hablamos no es una herramienta, sino un ingrediente. Esta se une a nuestra relación con Cristo y ahora nos ayuda a mantenernos en una comunión con Él. Algunos cristianos hablan de fe y no se dan cuenta de que cuando hablan de fe o aplican la fe, no están hablando de la fe de Cristo, sino que están hablando de la fe natural, de la fe humana, que ya dije
que se nutre o se sustenta del conocimiento de las nociones que tenemos de las cosas. Hablemos otra vez de la fe, pero hablaremos, repito una vez más, de la fe que viene de Dios, de la fe bíblica. En el libro de Lucas, capítulo 17, 5 al 6, que quiero que usted lea conmigo, dice la palabra: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En este cuadro vemos que los discípulos, llamados apóstoles, porque apóstol quiere decir enviado, eran discípulos de Jesús, primero discípulos y luego enviados, o sea, apóstoles, se acercan a Jesús. La pregunta inicial es: ¿por qué ellos se acercan a Jesús para pedirle que le aumente la fe? Sencillo, porque ellos tenían el conocimiento de que la fe no es natural, de que la fe no es humana, y de que la fe, aunque estaba portada en ellos, aunque estaba morando en ellos, al final de todo, la fe dependía del Señor Jesucristo. Fe puesta por Dios para que creyeran en Cristo, y ahora fe de Cristo aumentada en los discípulos. Ellos piden ese milagro. La respuesta de Jesús nos lleva a meditar, y por eso estamos predicando con el título Característica de la fe que todos necesitamos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Hagan esto? ¿Hagan aquello? No. Jesús le dice, escuche bien, Lucas 17:6, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Algunas versiones de la Biblia, o sea, de diferentes versiones de la Biblia, han dañado este texto, porque en vez de decir, como Jesús dijo, que si tuvieras fe como el grano de mostaza, han cambiado la palabra como, que acciona aquí como un símil, aplicando una característica, una calidad o cualidad que tiene el grano de mostaza, aplicándoselo a la fe, y han cambiado la palabra como por si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza. Bueno, en el texto antiguo, el texto que se considera el original en el griego, no dice del tamaño de un grano de mostaza, sino como dice la Reina Valera y como dice la Biblia de las Américas, que Jesús dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús no está hablando, en su mente no está, en su expresión, en su corazón, no está el describir el tamaño del grano de mostaza o de decir que la fe del tamaño de un grano de mostaza sería suficiente. Ese no es el hilo de pensamiento, esa no es la expresión, no es lo que él quiere decir, sino, escuche bien, que al ellos pedirle, los discípulos, y hoy usted y yo repetir la misma petición de que les aumente la fe, Jesús les deja saber que para que la fe se aumente o se vea aumentada o se vea fe efectiva, fe divina, fe operando, fe obrando, tiene que tener la característica del grano de mostaza. No el tamaño, sino como el grano de mostaza. Repito, como aquí, la palabra como funciona como un símil, que es aplicándole una característica del grano de mostaza a la fe. La pregunta es, ¿cuál es la característica que Jesús tiene en mente? Porque dependiendo de cómo usted entienda este texto bíblico, dependiendo de cómo usted entienda este pasaje más bien, y la respuesta de Jesús aquí, de esa manera usted va a operar la fe. Pero recuerde que hay una característica de la fe que todos necesitamos. Jesús responde, si tuvieras fe como el grano de mostaza. El grano de mostaza
tiene una característica, tiene una cualidad que ustedes deben aplicarle a su fe. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces repito una vez más, porque quiero que se te quede grabado, aquí la palabra clave es como, un símil, que es parecido o semejante a lo que Jesús está diciendo. ¿Dónde encontramos la respuesta a esta propuesta de Jesús de que la fe de los discípulos, para ser aumentada, al igual que la fe tuya y mía, que es la fe de Dios en nosotros, ahora esa fe tiene que tener la característica o una característica, un parentesco, un parecido como el grano de mostaza? La respuesta: en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 30, Jesús vuelve a referirse al grano de mostaza. Esta vez no refiriéndose a la fe, sino refiriéndose al reino de Dios. Leamos el pasaje. Marcos 4, 30 en adelante. Decía también, este decía es Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Y aquí viene ahora lo que nos interesa. Es como el grano de mostaza. Vuelve otra vez Jesús a hablar del grano de mostaza. Recuerde, mantenga el hilo. En Lucas 17, 5 y 6, los apóstoles, los discípulos le preguntan o le piden que le aumente la fe. Y como respuesta, Jesús no le aumenta la fe, sino que le dice que la fe debe tener una característica, un parentesco con el grano de mostaza. Y entonces ahora pasa aquí a describir cómo es que es el grano de mostaza. Marcos 4:31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Escuche ahora. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué preciosa enseñanza nos da Jesús sobre la fe, comparándola o aplicándole una característica del grano de mostaza. Descifremos esto. Lo que Jesús responde a los discípulos en el libro de Lucas 17, donde leímos 5 y 6, es que ellos deben aplicar a su fe una característica del grano de mostaza. ¿Y cuál es? Lo vemos aquí ahora. Es la más pequeña de todas las semillas, la más pequeña de todas las hortalizas, pero una vez que es sembrada en la tierra, ya no es la más pequeña, sino que ésta crece de tal forma que ahora, aunque es una hortaliza que no tiene tallo, no tiene ramas fuertes, pero cuando se siembra, el grano de mostaza, siendo el más pequeño de todas las semillas, ahora crece de tal manera que aún las aves pueden posarse sobre ella y sus ramas, su tallo no se rompe. Aplicado a los discípulos y a nosotros, lo que está diciendo la palabra de Dios, lo que está diciendo Jesús es que, escuche bien, nosotros la fe que tenemos, no la fe humana, no la fe natural, sino la fe de Dios, tenemos que sembrarla en Cristo. Dicho de otra forma, Hebreos 12:2, que cité en mi mensaje anterior, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí la palabra consumador es una palabra muy importante porque no solamente habla de que Jesús, la fe es quien la sustenta, sino que Él es quien le da vida y quien le da esperanza. El autor y el sustentador. La fe se sostiene en Cristo. La fe viene de Cristo y se sustenta en Cristo. Por ende, mis queridos hermanos, y aquí comienzo a hacer aplicación. Si usted quiere que su fe sea efectiva en un tiempo de tantas vicisitudes, de tantas dificultades, de tantos problemas y situaciones adversas con que estamos luchando, usted tendrá que pararse, tomar su fe
y no depositarla, escuche bien, en las cosas que usted conoce o en las nociones que usted tiene de las cosas, sino llevarla hasta Cristo, sembrarla en Cristo, y cuando usted y yo oremos, no estaremos orando por las cosas ni por la fe como si la fe tuviera vida en sí misma, sino orando al objeto, el producto, el sustento de la fe, el iniciador de la fe, el que le da vida a la fe. Dicho en palabras sencillas, aumentanos la fe, Señor. ¿Y cómo Él la aumenta? Cuando nosotros la sembramos en Él, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, cuando nosotros no buscamos un resultado por la fe, sino un resultado por la voluntad de Cristo en nosotros. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice la Biblia en Gálatas 3:26, hablando de la fe: todos ustedes son hijos de Dios, escuche bien, por la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la fe depositada en Cristo no es la fe depositada en usted. Yo escucho personas a diario: yo tengo fe de que Dios lo va a hacer. Bueno, te voy a decir algo, tú puedes tener fe de que Dios lo va a hacer, pero si no es la voluntad del Señor, si no está en su plan perfecto, si no está en su voluntad perfecta, si afecta su soberanía, aunque tú y yo tengamos fe, Él no lo hará. Por ende, es más efectivo y más bíblico, en vez de decir yo tengo fe que el Señor lo va a hacer, es decir, Señor, vengo a ti, deposito mi fe en ti, que es mi confianza, porque fe en la Biblia es confianza, fe en la Biblia es fidelidad a Dios, fe en la Biblia es quedarme en Dios aunque todo se esté despedazando, o sea, deshaciéndose a mi alrededor. Así que no digas más que Dios lo va a hacer por tu fe. Dios lo va a hacer por su voluntad, por su soberanía. Siembra la fe en el Señor y depende de Él, como dice la Biblia, Gálatas 3:26. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Quita la fe de Jesucristo, pon la fe en otra cosa y tú verás que esa fe no servirá para nada. Y si para algo sirve, es para defraudarte. Quiero comenzar a concluir. Quiero entrar a la recta final. ¿Cuál es la situación, mi amado hermano, mi amada hermana, mi querido amigo? ¿Cuál es la situación, mi querida amiga, que tienes sin resolver? ¿Cuál es el problema? En el caso de los discípulos, en otro libro de la Biblia, la situación fue que ellos no pudieron expulsar un demonio y fueron a Jesús para decirle: Señor, no pudimos expulsar el demonio, aumentanos la fe. Jesús quiso dejarle saber que la fe no trabajaba como algo automático que funcionaba en sí misma. Por eso es que él le narra en Marcos 4:30 esta enseñanza sobre el grano de mostaza. Aplicándolo a la fe, lo que está diciendo es que la característica que tiene que tener la fe, lo digo una vez más, llegando a la parte final del mensaje, es que tiene que ser sembrada. La enseñanza de Jesús, Marcos 4:30, la mostaza, la semilla, es la más pequeña de todas las hortalizas, la semilla, pero una vez sembrada, esta crece. Amigo, amiga, hermano, hermana, cuando tú aprendas a depositar tu fe en Cristo, esperar en Él de manera inamovible, sin importar el resultado, entonces tú verás cómo tu fe cobra vida. Pero no es porque la fe tuya sea más grande o sea más efectiva, sino porque tu fidelidad, tu confianza, tu dependencia en Cristo se estará haciendo una realidad. Eso es lo que dice la Biblia. Romanos 10:11, donde dice: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Tú no vas a ser defraudado. Tú no vas a ser defraudada si pones tu confianza en Cristo. Pero si pones tu confianza en la fe natural, la fe humana, la fe del yo declaro, yo lo tengo, es mío, yo lo recibo, yo me lo merezco, yo soy un hijo de Dios, yo me lo merezco, tú no mereces más que el infierno, porque eres pecador y pecadora como lo somos todos. Y todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por la bondad de Dios que se ha fijado en nosotros.
De ahí que si quiere que tu fe sea efectiva, el Señor dice, yo te aumento la fe cuando la depositas en mí. Marcos 4:30 al 32. Y recuerda que el título de nuestro mensaje es característica de la fe que todos necesitamos. Para concluir, piensa en esto. Cada día las cosas se ponen peores a nuestro alrededor. Cada día hay más situaciones que adversan contra nosotros como personas y como iglesia. Cada día se hace más difícil mantenernos firmes ante el Señor. Y yo pregunto, ¿seguirás, continuarás, pensarás acaso que con tu débil vida, tu débil fe, tu débil relación o tu débil comunión con Dios vas a poderte sostener, sustentar en medio de tiempos tan difíciles? Yo espero que tu respuesta sea la correcta y digas, no, yo sé que no voy a poder sostenerme y que mi fe no es suficiente para sostenerme. Por eso entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, mis queridos amigos, tenemos que volvernos al Señor, depositar nuestra fe en Él, sembrarla en Él y decirle, Señor, haz conmigo como quiera, pero no me dejes perecer. Eso es lo que la Biblia enseña en la historia que está en el libro de los Hechos, que habla de Esteban, un mártir. Esteban era un diácono, un hombre de Dios, un hombre que había sembrado su fe en Cristo. Y por predicar el evangelio, por predicar su palabra y ser fiel a Cristo, recuerde que fe es fidelidad, es constancia, es dependencia. Lo apedrearon. Y escuche lo que sucedió cuando apedreaban a Esteban. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Primero dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eso eran los del pueblo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos para no escucharlo y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que hoy ahora es Pablo. Y apedreaban a Esteban, escuche bien, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso es sembrar la fe en Cristo. Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué uso esta anécdota? Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, uso esta anécdota porque quiero decirle que es probable que alrededor suyo, alrededor mío, las cosas se pongan peor. Es posible que en vez de aplausos recibamos piedra. Es posible que en vez de bonanza recibamos escasez. Pero lo que sí es seguro, escuche bien y con esto termino, es que si usted hace como Esteban, deposita su fe en Cristo, cuando estaba siendo apedreado, dice la Biblia que él puso los ojos en el cielo. Y usted y yo sabemos que no era en el cielo por el cielo. Él estaba buscando el sustento, la voz. Él estaba buscando el contacto con su Dios que estaba en los cielos. Y allí lo encontró. Dice que él vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios, a Jesucristo, sentado a la derecha. Y entonces él tuvo toda su confianza, o sea, su fe depositada en Cristo. Y murió alabándolo y glorificándolo y pidiendo perdón por los que estaban a su lado. Yo le invito en este día y te invito, iglesia, de manera concluyente a que pongas tu fe, la siembres en Cristo. Que no te importe el problema ni la circunstancia, sino Cristo, la voluntad de Cristo. Glorifica a Cristo, engrandece a Cristo, magnifica a Cristo, no a tu fe ni al problema. Padre, he predicado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplirla. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestra fe hasta ti y depender de ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga.